What are you doing here? I work here. This is my station. I didn't ask what your shirt says. I asked what you're doing I'm here. the chief. I'm on duty. You're on our property. Don't get smart with me. Step over here There's now. no problem here. You're overreacting. Turn around. Hands behind your back. Do it I'm now. telling you, this is my... Move. Don't talk. You're Hands back. cuffing your own fire chief. Las luces de la sirena no parpadeaban. No había ningún edificio en llamas, ningún coche volcado, ningún humo en el aire. Solo un hombre negro con un polo oscuro con el logo del departamento en el pecho, de pie frente a una estación de bomberos de ladrillo, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, y un coche patrulla acercándose como si él no perteneciera a ese lugar. «Oiga, ¿qué está haciendo aquí?» Eso fue lo primero que dijo el agente. No fue un hola, no fue un ¿se encuentra bien? No fue un ¿trabaja aquí? Fue un desafío. El hombre al que se dirigía no era un desconocido para esa esquina ni para ese edificio. Era el jefe de bomberos. Y esa sola decisión, tratar al bombero de más alto rango de la zona como a un sospechoso en su propio terreno, terminaría costándole al departamento $1,8 millones. Pero el verdadero costo es mucho más difícil de medir, porque esta no es solo la historia de una detención mal hecha. Es la historia de lo que pasa cuando la autoridad se niega a ver a un profesional negro como algo distinto de una amenaza, hasta que aparecen las cámaras, los abogados presentan demandas y una ciudad se ve obligada a pagar por algo que nunca podrá deshacer del todo. Para entender cómo llegamos a ese enfrentamiento en el estacionamiento, hay que saber quién era este hombre antes de que un coche patrulla se detuviera allí. Durante más de 2 décadas, él había sido la persona a la que llamas en el peor día de tu vida. Incendios de casas a las 3 de la mañana, choques múltiples en la autopista bajo la lluvia, fugas de gas, emergencias médicas. Los había visto todos. Había ascendido desde bombero novato a capitán, luego a jefe de batallón y finalmente al puesto con el que soñaba cualquiera en el departamento: jefe de bomberos. Conocía cada camión de esa estación por el sonido del motor. Sabía qué baldosas del pasillo crujían. Había aprobado inspecciones de seguridad, calendarios de entrenamiento, programas de acercamiento a la comunidad. Se había parado frente al consejo municipal con uniforme de gala, explicando presupuestos y tiempos de respuesta. Había sido elogiado por reducir segundos al promedio de despacho. Había estrechado manos en visitas escolares, diciéndoles a los niños que sí, que ellos también podían llegar ahí. Se había ganado esa placa. Se había ganado ese lugar de estacionamiento. Y aún así, aquella tarde, de pie a unos pasos de su propia estación, nada de eso importó para el agente que se detuvo frente a él. La llamada que llegó por la radio era simple: una persona sospechosa reportada cerca de la estación de bomberos. No se mencionaron armas, no se mencionaron amenazas, solo sospechosa. Probablemente puedas imaginar qué significaba eso. Un vecino había visto a un hombre negro frente al edificio y decidió que algo andaba mal. En lugar de hacer una pregunta, llamó al 911. Y en lugar de respirar hondo, el sistema hizo lo que demasiadas veces hace: trató la presencia de una persona negra como un problema que había que resolver. El coche patrulla se detuvo. El agente salió. Mano en el cinturón, cuerpo tenso. «Señor, voy a necesitar ver alguna identificación». El jefe parpadeó. Llevaba la ropa del departamento. La puerta de la estación detrás de él literalmente tenía su nombre. «Agente, soy el jefe de bomberos», dijo. Con calma, con mesura, como habla alguien que ha tenido que calmar a personas en pánico durante toda su carrera. Pero no tuvo efecto. «Déjeme ver una identificación», repitió el agente, ahora con más firmeza. Este es exactamente el momento en el que este tipo de historias siempre gira. Porque ¿qué haces cuando tú eres la autoridad y te tratan como al intruso? Si has escuchado historias como esta antes y te importa la rendición de cuentas, tómate un segundo y pulsa el botón de «Me gusta». Ayuda a que más gente vea casos que las ciudades preferirían enterrar en silencio. El jefe sacó su cartera.
licencia de conducir, identificación del departamento, credenciales que, cualquier otro día, bastarían para abrir puertas. El agente les echó un vistazo y luego empezó a hacer preguntas que dejaban claro que en realidad no estaba escuchando. ¿Qué hace aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quién lo llamó? Cada pregunta implicaba lo mismo. Usted no pertenece a este lugar. En cierto momento, el jefe hizo lo que muchos profesionales negros han aprendido a hacer. Intentó apoyarse en el mismo sistema al que había servido. Llame a su superior, dijo. O llame a la estación. Ellos le confirmarán exactamente quién soy. Pero el ego es algo poderoso, y cuando el ego se mezcla con una placa, las cosas pueden escalar muy rápido. En lugar de dar un paso atrás, el agente dio un paso adelante. Vuélvase y ponga las manos detrás de la espalda. Imagina eso. Has pasado toda tu carrera respondiendo a desastres. Has consolado familias en jardines delanteros iluminados solo por el resplandor de la casa que se está quemando. Ha entrado corriendo en edificios cuando todos los demás salían corriendo. Y ahora, frente a tu propia estación, con tus propios bomberos mirando desde detrás del cristal, te ordenan que te des la vuelta como si fueras un criminal. El jefe dudó, no porque buscara problemas, sino porque sabía exactamente lo que ese momento simbolizaba, dentro de ese departamento y muy lejos de él. Intentó una vez más. Agente, está cometiendo un error, pero las esposas igual salieron, a cero frío. Clic, clic. En un instante, el bombero de más alto rango de la ciudad estaba de pie sobre el concreto, con las manos atadas a la espalda, mientras un agente lo registraba como si fuera una amenaza para el mismo lugar que dirigía. Los bomberos dentro se quedaron atónitos. Algunos salieron, intentando explicar. Él es el jefe. Él trabaja aquí. Tiene a la persona equivocada. Pero para entonces, el agente ya se había comprometido con su decisión. Y cuando las personas en el poder se aferran a una mala decisión, rara vez dan marcha atrás con gracia. Así que el jefe fue detenido, retenido, humillado. Los vecinos miraban, los teléfonos salieron. La historia se difundió más rápido que cualquier memorando oficial. Y aquí es donde entró en juego el sistema más grande. Porque ya no se trataba solo de ese agente, se trataba de lo que hizo el departamento después. ¿Pidieron disculpas de inmediato? ¿Dijeron, nos equivocamos y vamos a arreglarlo? No exactamente. Internamente hubo reuniones, comunicados, intentos de presentarlo como un malentendido o un chequeo rutinario. Es el lenguaje que siempre se usa para limar los bordes afilados de lo que realmente pasó. Pero no puedes llamarlo rutina cuando el jefe está esposado en su propia propiedad. No puedes llamarlo malentendido cuando lo único que lo hizo sospechoso fue el color de su piel y la incomodidad de otra persona. Así que el jefe hizo algo que muchos servidores públicos dudan en hacer. Decidió contraatacar, no con una rueda de prensa, sino con una demanda. No demandó solo por él. Demandó para dejar por escrito lo que ese momento reveló, que incluso un hombre negro con rango, con un título, con décadas de servicio, puede ser reducido a sospechoso en cuestión de segundos. El proceso legal fue lento, declaraciones, documentos, abogados pidiéndole a la gente que explicara por qué escaló la situación cuando todos los hechos mostraban que estaba frente al hombre que dirigía ese edificio. ¿Estaba el jefe gritando, amenazando, armado? No. ¿Había alguna evidencia creíble de un delito? No. ¿Había recibido el agente formación sobre sesgos implícitos, sobre cómo manejar llamadas claramente basadas en el prejuicio de alguien? Si la había recibido, no se notó. Pieza por pieza, el caso dejó al descubierto algo incómodo. Esto no era solo un policía teniendo un mal día. Era un sistema que recurría por defecto al control en lugar de la curiosidad, a la fuerza en lugar de la conversación. El jurado o los abogados de la ciudad podían ver el riesgo, podían ver el video, podían escuchar los testimonios, y al final,
El departamento hizo otra cosa que los sistemas suelen hacer cuando saben que están del lado perdedor de la verdad. Pagaron aproximadamente 1,8 millones de dólares, 1.800.000, por una detención que nunca debió ocurrir, por unas esposas que nunca debieron salir, por una humillación que ninguna cantidad de dinero puede borrar realmente. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Te parecería justicia si estuvieras en su lugar? Dímelo en los comentarios, porque aquí es donde las cifras y la realidad empiezan a separarse, porque hay algo que debemos recordar sobre los acuerdos económicos. Ese dinero no aparece de la nada, sale de los presupuestos de la ciudad, de fondos de seguros, del dinero de los contribuyentes. Es dinero que podría haber ido a formación, a mejores programas comunitarios, a equipos actualizados, tal vez incluso a ese mismo departamento de bomberos. En lugar de eso, se gastó limpiando las consecuencias de un acto de falta de respeto completamente evitable. Y a menos que la cultura cambie, no será el último cheque que una ciudad firme en silencio. Cuando ampliamos la mirada, este caso se suma a una larga lista de historias que suenan inquietantemente similares. Médicos negros confundidos con intrusos en sus propios hospitales, propietarios negros cuestionados en sus propios jardines, empleados negros seguidos en las tiendas que ellos mismos gerencian, jefes de bomberos negros detenidos frente a sus propias estaciones, ciudades distintas, uniformes distintos, el mismo reflejo, ver a una persona negra en un lugar de autoridad, asumir que no pertenece, elegir la sospecha en lugar del respeto. El jefe, por su parte, cargará con esto mucho después de que los titulares desaparezcan, cada vez que se pare frente a esa estación, cada vez que se ponga ese uniforme, cada vez que un nuevo recluta lo mire y pregunte, en silencio o en voz alta, ¿este sistema me protegerá a mí como yo lo protejo a él? Recibió un acuerdo, recibió un reconocimiento legal de que lo que ocurrió estuvo mal. Pero lo que realmente quería, y lo que tanta gente en historias como esta quiere, es mucho más sencillo. Hacer su trabajo, servir a su comunidad, poder estar frente al edificio que dirige sin que lo traten como a un desconocido. La pregunta que queda flotando después de que se firman los cheques y se redactan los comunicados es esta. ¿El sistema realmente aprendió algo? ¿Cambiaron las políticas? ¿La formación se volvió algo más profundo que una presentación de diapositivas y una hoja de firmas? Los supervisores empezaron a hacer preguntas más duras cuando entran llamadas de persona sospechosa, que, en realidad, suenan mucho más a «vi a alguien negro y me sentí incómodo», o todos simplemente siguieron adelante esperando que el próximo escándalo cayese en otra jurisdicción. Historias como esta nos obligan a mirar de frente esa incomodidad, porque si un jefe de bomberos negro, con la ropa del departamento puesta, puede ser detenido en su propia estación, ¿qué dice eso de todos los demás que tienen menos títulos, menos cámaras, menos aliados dispuestos a alzar la voz? Al final, esto no se trata solo de 1,8 millones de dólares. Se trata del precio de negarse a ver a las personas con claridad. Cada vez que una placa se usa para hacer cumplir el prejuicio de alguien en lugar de la ley, la confianza se quema un poco más. Y a diferencia de un edificio, la confianza no se reconstruye solo porque inviertas más dinero. Así que la próxima vez que veas un titular sobre una ciudad que, en silencio, acepta otro acuerdo como este, recuerda la imagen con la que empezó todo. Un hombre que pasó su vida corriendo hacia el peligro, de pie tranquilamente frente a su propia estación, siendo tratado como si el peligro fuera él.